Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Continuaremos con el tema que estamos viendo aquí ayer. Buenas tardes, ingeniero. Bien, habíamos visto, ¿no es cierto?, de la granulometría, los tipos de graduación que existen la granulometría. Y de todos modos, ahora vamos a ver, bueno, como ya han hecho granulometría, es más fácil entenderlo. En todos los casos, cuando hacemos una granulometría para suelos, es siempre conveniente lavar la muestra, porque la muestra, si son agregados gruesos, entonces tenemos una parte de arcilla adherida en las hendiduras o alguna irregularidad en las caras de la grava o del canto rodado, lo que sea. Y entonces con lavar, entonces estamos determinando el porcentaje que pasa en la malla 200. En el caso de las arcillas también hay que lavarlas, porque aparte, digamos, ¿cierto?, no sabemos cuánto por ciento pasa todavía la malla 200. Entonces, en todos los casos, cuando utilizamos el método mecánico, entonces estamos hablando justamente de utilizar la serie de mallas que tenemos. Y podemos hablar de método mecánico directo, cuando tamizamos directamente, secamos la muestra, desmenuzamos y tamizamos, directo. Y el otro es por método de vía húmeda o también por método de lavado. Entonces, con el método de lavado, o sea, el directo es directamente tomar las muestras y tamizarlas. Y el otro es el método de lavado, se coloca las mallas de protección sobre la malla 200. Obviamente se coloca, dependiendo de la cantidad de gruesos que haya, se puede poner una o dos o tres mallas de protección, porque la malla 200 es bien finita y hay que cuidarlo. Entonces, generalmente, si tenemos partículas de grava, se coloca arriba la grava, perdón, la número 4, para separar las gravas. Luego se coloca una malla número 60 o 40, o sea, tiene más filos. Pero si esa partícula entra en la malla 200, le hace daño. Después de la 40 o 60, ponemos uno más fino, podemos poner la malla número 100. De la 100 para abajo ya es fino, entonces ya no le hacemos daño a la malla 200. Lavamos, ¿no es cierto?, hasta que el agua salga clarito por la malla número 200. Todos los pesos retenidos en diferentes mallas de protección que le ponemos, lo juntamos y hacemos secar. Y ese peso seco lo pesamos, eso vamos a tener peso seco después de lavar. Entonces tenemos dos pesos secos. Uno que es peso antes de lavar, peso seco antes de lavar, y otro peso seco después de lavar. Ahora, si queremos continuar con la curva para partículas menores a la malla 200, entonces hacemos la granulometría mediante el método de la sedimentación. Uno de ellos es el método de hidrómetro, el otro es el método de la pipeta, y el otro es el método de sifonero. Son tres métodos. El más divulgado, decía el otro día cuando charlábamos, era el método del hidrómetro, que es lo que vamos a ver. Bien, entonces, ahora después de hacer la granulometría, ¿no es cierto?, diferentes porcentajes que pasan, entonces, ¿qué hacemos? Trazamos la curva granulométrica utilizando un papel semilogarítmico. Esta escala está logarítmica y acá escala normal. Bien. Entonces, esto también lo vimos en anterior clase y ahora vamos a ver directamente un ejemplo. Este ejemplo podemos resolver. A ver, agarren una calculadora y me van a seguir el proceso. Por ejemplo, aquí tenemos el peso seco original, esto sería antes de lavar. Y tenemos peso seco después de lavado. O sea, hemos lavado y quedó 474.5 gramos. Entonces se perdió por lavado 25.5 gramos. Muy bien. Una vez hecho eso, entonces ponemos las diferentes mallas. Fíjense que estoy poniendo a 4, 10, 40, 60, 100, 200 y por supuesto la base. Y aquí están las aberturas de cada malla. Aquí viene peso retenido acumulado. Entonces, como voy a poner primero de la base, la 200 sucesivamente, ¿no es cierto?, hasta la malla más gruesa. Entonces, empezamos a tamizar y a obtener los pesos retenidos acumulados en gramos. Aquí nos da 9.10, 44.60, sucesivamente en cada malla. Al final tenemos 473.20 gramos.
Y sin embargo, aquí teníamos 474.5. Entonces, como aquí está menos, entonces quiere decir que hubo pérdida por lavado. Perdón, por tamizado. La pérdida por tamizado en granulometría de suelo se admite 2%. Si es más del 2%, entonces hay que repetir el ensayo. Es un control, ¿no? Pues aquí se ha perdido por tamizado, que era 474.5, y sin embargo aquí solamente es 473.2. Claro que es mínimo en este caso, pero puede ser que sea más. Algunas veces también suele que este peso después de tamizar es más alto que el original. De repente, aquí tengo 474.5, aquí voy a tener 480, por decir. Entonces, ¿qué ha pasado? Se aumentó aquí, lo que no debería ocurrir. ¿Y por qué ocurre eso? Justamente porque no lo limpian las mallas. Mucha gente cuando se tranca una grava o una partícula no lo limpian. Y si lo limpian, agarran, ¿no es cierto?, que hacen el tamiz, agarran a golpear sobre la mesa. Eso no se hace. Porque las mallas se doblan porque es un material bastante frágil. Entonces lo que se hace es agarrar una brochita o un cepillito de cerda, o sea, de pelo, no de acero ni nada metálico, para no dañar a las mallas. Entonces se limpieza, ¿no es cierto?, bien, y recién se utiliza las mallas. En muchos casos que mucha gente no lo limpia las mallas. Entonces, a veces sale más que el peso original. Entonces es un error. Y cuando hay pérdida, repito, se admite hasta 2% de pérdida por tamizado. Bien, una vez que tenemos, ¿no es cierto?, el porcentaje que se ha tenido en cada tamiz, y para calcular qué hacemos, fíjense aquí, ha pasado aquí, se ha tenido aquí solamente 9.10. En el siguiente malla va a ser 44.60 más 9.10, nos va a dar esto. Verifíquenlo, por favor. Ahora el siguiente va a ser 120.2. Puede variar unos decimales, posiblemente redondeado aquí, ¿no? A ver, calcúlenlo. Este menos este nos da este valor. 120 punto tanto me da este. Sucesivamente así. ¿Les da o no les da? Puede haber variaciones según ¿Perdón? Hay variación en los decimales, ¿no? ¿Lo verificaron? ¿Coincide o no? Ya. Bien, entonces ahora calculamos el porcentaje retenido. Háganse una regla de 3. ¿Ya? El peso original en este caso, 100. Estamos hablando de porcentajes retenido en cada tamiz, si quieren ponerlo aquí. Porcentajes retenido en cada tamiz. Aquí. Bien, ¿qué hacemos? 500 va a ser 100%. Y 9.10, X. Ahora despejen X. Va a ser 9.10% dividido entre el peso total, que es 500. No este peso. Estamos tomando este peso, porque aquí ya se perdió 25.5 gramos. Entonces trabajamos con el peso original. Le va a dar este valor. Sí, me salió a mí 1.82. Ya, el último era, bueno, decimal. Ya, sí. Ahora haga lo mismo. Ahora aquí, haga lo mismo. 500 al 100% y 35.5x le va a dar este valor. $7.1. Está bien. Está bien, ¿no? Ya, aquí el mismo proceso.
Esto al 100%, perdón, el 500 a 100% y 75.6x le va a dar 15.10. Sí, también 15.12 me sale. Ya, está bien. No, decimal, ya. Igual aquí el mismo proceso, ¿entendieron? ¿No? ¿O alguien duda para que lo repitamos? Porque tienen que saber hacer un estudio de 2 veces. Siempre tomamos el peso seco original. Siempre estamos tomando en cuenta el peso tenido en cada tamiz, ¿no? Multiplicado por 100 y lo dividimos entre el peso original, entre este peso, antes de lavar. Entonces va a dar este valor. Ahora, para calcular el porciento que pasa, ¿cómo hacemos? Si pasara el total sería 100%, ¿no? Aquí igual hacemos para calcular el porciento que pasa. Pongamos, ¿no es cierto?, el peso total va a ser igual a 100. Lo que quedó retenido en cada tamiz, que hacemos simplemente es restarlo. 100 menos 1.80 le va a dar este valor. Le va a dar 98.2. ¿Es eso? Sí, bueno. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Aquí. ¿Qué quieren aquí? Aquí para el porciento que pasa. Cuando quieran, si tienen dudas, lo van a hacer esta operación, pero quiero que calculen ustedes esto. Ahora, aquí vamos a hacer la sumatoria de esto. 1.80 más 7.10, ¿cuánto le da? Eso es de 100. 100 menos esto, le va a dar este valor. Sí, bueno. Me indica, ¿no? Sí, verdad. Igualmente aquí es 1.80 más 7.10 más 11.10 menos 100, le va a dar este valor. Así pueden utilizar una calculadora y sumar, restar y el cálculo facilita. ¿Está bien? ¿Entendieron? Sí. Entonces, es el mismo proceso, fíjense, ¿no? Aquí el porcentaje se tenía en cada malla no lo estamos tomando en cuenta aquí porque la base esto no es malla, por eso no hay aquí, solamente llega hasta el número 200. Igualmente aquí tampoco va a pasar porque la malla no tiene hueco, entonces tampoco hay valor. Pues nos sirve para verificar. Bueno, ahora vamos a verificar. Entonces todo esto está bien por ciento que pasa, ¿no es cierto? Con esto hacemos la gráfica. Pero vamos a determinar si está bien hecho o no está bien hecho. Entonces primeramente vamos a verificar cuántos pérdida por tamizado. Entonces pongan 500 menos, calculen el porcentaje de pérdida por tamizado. Sería 474.5 menos 473.2. Le voy a dar un valor muy pequeño. ¿Quiere el porcentaje? ¿Cuánto le da? 1.3 me salió a mí. 1.3 gramos. Muy bien, saque su porcentaje. Igual que aquí. Entonces 1.3% dividido entre 500. ¿Cuánto le da? ¿Dividido entre 500 o entre 474? Entre 500 no, Inge, 0.26. 0.26, ok. Entonces esto sería el porcentaje pérdida por tamizado. Entonces ya está viendo, entonces está dentro del rango, no es más del 2%, entonces ok, entonces por supuesto su respuesta está bien, ok, no hay mucha pérdida, entonces está dentro de lo admisible. Muy bien, ahora vamos a verificar lo siguiente. Aquí tenemos ahora saquemos el porcentaje de esto. ¿Cuánto por ciento? Tendría que darle 100, ¿no es cierto? Aquí tenemos 500. Aquí tenemos este valor. ¿Cuánto por ciento da?
Si está bien el resultado, tiene que darnos 100, con la suma de la pérdida por tamizado y pérdida por lavado. Va a ser este valor, perdón, claro, este valor por 100 dividido entre este valor. ¿Cuánto le da? Igual que hemos calculado para esto, saquen el porcentaje. Sería 474.3 por 100 dividido entre 500. ¿Cuánto le da? 94.86. 94.86, muy bien. Ahora tenemos pérdida por lavado. Hay aquí 25, ¿no? 25% entre 500. Esta es pérdida por lavado, porque ya hemos perdido este 25.5% entre 5.1. ¿cuánto le da? ¿Entre cuánto, disculpe? Entre 500, todo sobre el peso original. 5.1. 5.1, 5.1. ¿no? Sí. Ya. Muy bien, ahora súmelo 0 más 0.26. ¿Cuánto le da? 5.36. Ya, 5.6 más 94.86. $100.22. ¿100? 100.22. 100.22. Ya, ese 22 debe ser por errores, digamos, de cosas, pero no nos da el 100. Porque no estamos tomando en cuenta esto, fíjense, este 1.70 que bajó la base. Si ustedes lo suman y lo sacan este porcentaje, le va a dar 100. Porque aquí no estamos tomando en cuenta este 1.70. Pero está alrededor de 100, ¿verdad? Pero lógicamente, si quieren más exacto, lo redondea al tercer decimal, le va a dar exacto. Pero es suficiente trabajar con 2 decimales para que tanto. Que varíe con decimales no pasa nada. Ya. Eso sería entonces la grafometría. Y una vez que tengan esto, van a hacer la gráfica utilizando esta tabla. Y bueno, una vez que obtengan la curva grafométrica, ustedes van a determinar el C sub 10 y el C sub 30 y C sub 60 para encontrar el diámetro, estos son diámetros efectivos de Hassen, que se llaman de 10, de 30, 60, pues encuentren el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. ¿Se acuerdan, no es cierto? Para sacar, por ejemplo, el D10 solamente tomo en cuenta el 10% y trazo hasta una recta hasta aquí y vengo acá, ese es el valor de D sub 10. Y de 30 lo mismo, hasta aquí, este valor es de 30. Y el de 60 lo mismo, acá y hasta aquí. ¿No? Eso es sencillo. Y con eso calculamos el valor de coeficiente de uniformidad de 60 sobre de 10 y lo que en la anterior clase les decía, ¿no es cierto? Cuando eso es una ayuda inclusive en la clasificación del suelo, cuando hablamos por mediante el sistema ACTM y el sistema SUB, vamos a necesitar esto. Por eso siempre es conveniente, cuando hacemos el sistema de una clasificación para todos los sistemas, es importante poner las mallas que era indicando, que especialmente son estas mallas de aquí, la 4, 10, 40, 100 y 200. Con eso nos permite clasificar en cualquier sistema. Entonces, cada norma tiene su metodología de cálculo, ¿no? Inclusive para clasificar el suelo. Por ejemplo, cuando utilizamos las normas ASTO, cuando nos referimos a un suelo, vamos a decir A24. A24, ¿qué significa? El grupo A2 y con propiedades plásticas del grupo A4. Eso quiere decir A24. Y cuando clasificamos lo mismo en otro sistema que el SUC o ASTM, que es lo mismo, entonces vamos a decir SM. Entonces podemos decir, ¿no es cierto? Perdón, SP o SW. SW quiere decir arena bien graduada y SP quiere decir arena mal graduada. Entonces, ¿cómo voy a definir si es bien o mal
¿Por qué voy a decir malo? Justamente ahí se utiliza este criterio. El C sub C. Calculamos esto y buscamos si está en este rango de 1 y 3. Si está en 1 y 3, entonces decimos bien graduado. Si está diferente de 1 y 3, mal graduado. Para eso nos sirve el test. También nos sirve para diseñar filtros, para diseñar todo, nos sirve. Entonces, siempre en una curva hay que hacerlo para encontrar justamente, ahora en geotextiles calculan el de 90 y el de 80 para dimensionar. En hidrología también se necesita esto para calcular la sedimentación. Pero en suelos, básicamente determinan por lo menos estos dos, de 60, de 10 y de 30. Esta formulita está mal, por favor, van a corregir. Esta fórmula hay que anular, es esta, la correcta. Esta de aquí, de 30 sobre de 10 de 60. Bien, está claro entonces con la granulometría, ¿no? Es el método mecánico, por método de lavado, o vía húmeda, que también lo llaman así. Bien, ahora vamos a ver el método por hidrometría, utilizando la ley de Stokes. El método de hidrómetro decía para suelos finos. Entonces, por ejemplo, uno de los métodos más conocidos para materiales finos es el método de hidrómetro. Pero otro método que actualmente se está utilizando es el método sifonero. También hay otro método que es la pipeta. No está acá. Por favor, antes que me olvide, este tema va a ser complementario a este tema. Ustedes me van a buscar el procedimiento de la realización del ensayo del método del sifoneado. Anótenlo. Procedimiento del ensayo de granulometría por el método del sifoneado. Esto fue propuesto por Raúl Valleroda. ¿Puede repetirlo otra vez, ingeniero, por favor? O sea, el procedimiento del ensayo granulométrico por el método del sifoneado. Entre paréntesis, esto fue propuesto por Raúl Valleroda. Está en la norma ASTO, antes era ASHO, o sea, este señor escribió este método antes del año 70. Entonces, el año 70 se cambió de la norma ASHO, que era con SHO, ahora se llama ASTO. Entonces, ahora la norma vigente es ASTO. Pero para no estar andando con eso, ustedes pueden encontrar en el libro que se llama Calles, Carreteras y Aeropistas de Raúl Valleroda. Anoten los libros. Calles, Carreteras y Aeropistas de Raúl Valleroda. Es bueno que tengan este libro, sé que es de un autor boliviano, ya muerto por supuesto, un investigador que ha sido uno que contribuyó bastante en la mecánica de suelos a nivel mundial. Lamentablemente nosotros no ni lo conocemos ni tampoco utilizamos lo que él propuso e inventó. Tenemos, por ejemplo, este método del sifoneado, es un invento de él. Y también hay métodos, por ejemplo, de estabilidad talud, también es método de Valleroda. Está escrito, está reconocido, pero nosotros no lo usamos ese método. Pero en suelo 2 a veces siempre doy un tema de exposición justamente de este tema, por lo menos para que conozcan, aunque no lo usen. Bien, el C1. El otro es el método de la pipeta. Entonces, igual, describan el ensayo de granulometría mediante el método de la pipeta. ¿Pipeta? Sí, pipeta, lo del laboratorio de química, pipeta. Un tubo, graduado, se llama pipeta. Este ingeniero tipo con muy informe se lo vamos a hacer. Pipeta, método de la pipeta. Esa descripción pueden encontrarla, está bastante resumido en el libro de Raúl Crespo Villalaz. Raúl Crespo Villalaz.
Sí. Esto como tipo un informe se lo vamos a presentar. Mecánica del suelo y cimentaciones. O si no, buscan en las normas de la FAA. Esto en inglés, eso sí. Aquí, en cambio, Raúl Vallejo está ya en español. Esta norma de hacer granulometría por la pipeta lo utilizan bastante los mexicanos. Porque este Vallejo, perdón, Villalaz es mexicano. Ese es el método más simple de hacer el ensayo, aparte de la pipeta. Y sifoneados más extendido, digamos, más conocido, más moroso es el ensayo. Por los tres métodos sirven. Lamentablemente en nuestro país siempre exigen el método de hidrómetro. Ya. Bueno, vamos a hablar del método de hidrómetro. Eso, por favor, entonces ya les di la bibliografía para que estudien. De todos modos, el auxiliar les pasó a ustedes, creo ya. Esta mañana les reclamé si no les pasó que les pasara el contenido mínimo de la materia. ¿Les pasó? Los temas que vamos a desarrollar y la bibliografía está en el mismo. Hola, hola. Sí, señorita. Les pasó, ¿no? No nos ha pasado nada. Pucha, qué tipo está fallando. Ya o sea, les envié los temas a desarrollar durante el semestre. Tema por tema. ¿No les pasó? Yo esta mañana hablé con él, me dijo que iba a pasar, porque ya la anterior semana ya les pasé ya, para que publiquen, para que les den. ¿Conocen el teléfono del ayudante o no? Hola. ¿Conocen el teléfono del auxiliar? Sí, ingeniero. Entonces llámenle, por favor, pídanle. Y también los dos temas cuestionario también ya se los envié, también pídanle. El tema 1 y tema 2 les pasé ya. Sí, el de las preguntas de qué estudia la mecánica del suelo y demás, ¿no, ingeniero? Sí, es lo que estudia. Eso sí pasó. En salida tienen ustedes 5 prácticos, porque en 3 eran un repaso de geología, ¿no? 1, 2 y 3. Ese fue el primer práctico, repaso de geología. Después ya del tema que estamos avanzando, tema 1 y tema 2. Ya se pasó también eso. Revísenlo, por favor, tienen que tener 5 prácticos ustedes. Práctico 1, práctico 2, práctico 3, y después esos 3 eran repaso de geología. Y el tema 1, cuestionario, dice ahí, o preguntas de 219A, el grupo B, dice cuestionario, le está preguntando del tema 1, después en otro tema 2, de los temas que hemos llevado. Ahora me toca mandarlos del tema 3 y 4. Sí, son 3 prácticos y nos envió también un cuestionario que ahí dice tema 1 y tema 2, pero solo eso vayan desarrollando, eso van a entregar semanalmente, una semana tarda para que entreguen, ¿ya? Por favor. Si no se acumulan de trabajo, vayan entregando. Todas las preguntas que estamos haciendo de cada tema lo ponen al final del cuestionario. Bien. Son Ahora, 8 preguntas, ¿no, ingeniero? Del tema 1 y tema 2. 8 preguntas, creo. Creo que sí, pero lo básico, para que le tengan ustedes ya estudiando un poco, pues, para que no se olviden. Hay gente que no asiste siquiera a clases. Ahora, por ejemplo, apenas creo que 25, que no sé cuántos son alumnos, son más de 60, creo. Ya, bien, entonces ahora vamos a ver el método de hidrómetro. Ya. Uno de los métodos más conocidos para materiales finos es el método del hidrómetro. El método de hidrómetro se basa en el hecho de que la velocidad de sedimentación de partículas en un fluido es función de su tamaño. Justamente eso dice la ley de Stokes. Inicialmente este método fue propuesto por Robert Smith, un noruego del año 1926, y revisado en el año 1927 por Boyopoulos. Y después, cerca del año 70 o menos, no, año 35, sino 70, la Segunda Guerra Mundial.
Arthur Casagrande hizo la innovación y desde ahí hasta ahora manejamos ese sistema, no ha variado. Trabajé muchos años con el sistema. Y entonces este método está vigente ahorita, del doctor Arthur Casagrande. Y el otro método, el método se basa en la red de Stokes. Este método se basa fundamentalmente en la red de Stokes. En realidad todo se basa en el método de Stokes. Y nos da un diámetro equivalente para partículas menores a esta malla número 200. Ahora, aquí no está descrito el método de pipeta. El método de pipeta es fácil. Harás una pipeta con compuesto químico y le va a poner ahí la granulometría y es un seguimiento y después van a ver un ábaco y van a ir encontrando su diámetro equivalente. Es más simple ese ensayo que los dos anteriores. Bien. Bueno, ¿cómo se hace el ensayo del análisis hidrométrico? Primeramente vamos a trabajar con materiales, estos exclusivamente para suelos finos. Se trabaja con suelos que pasan la malla número 10. ¿No? Entonces, luego, ¿qué hacemos? Le voy a indicar el procedimiento de la preparación de la muestra. Una vez obtenido la muestra que pasa por la malla número 10, procedemos a humedecer la muestra, a hidratar. ¿Qué significa hidratar? Ponerle, después de mezclar con un poco de agua, se le hace una crema, ¿no es cierto?, pastosa, y se le deja reposar para que el agua ingrese hacia el interior del suelo, el interior humedecido, no después de que... Por eso el procedimiento, digamos, de hidratar lleva tiempo, por lo menos 6 a 12 horas, para que la partícula de arcilla seca tome agua y la parte interna de la partícula esté humedecida. Eso se trata. Entonces deja reposar, se lo prepara y se lo tapa con un paño húmedo y se lo deja que se hidrate. Después de hidratar, entonces lo batimos con una mezcladora de jugos. O si quieren, si no hay, entonces por lo menos aunque sea contenedor, lo que sea, lo mezclan bien, que se haga una pasta bien pastosa. Bueno, una vez realizada, ya tienen ustedes la muestra ya preparada. Luego, van a tomar un recipiente como este, es una probeta que tiene 1000 centímetros cúbicos. Y este es el hidrómetro, es un bulbo de vidrio con una escala determinada. Entonces, al fluido, que en este caso es agua, con un dispersante. El dispersante, ¿qué significa? Lo que les separa las partículas, que no se peguen entre ellas, porque tenemos que ver justamente, todas las partículas tenemos que separarlo para medir justamente la velocidad con la cual cae, justamente es la ley de Stokes, ¿no? Las partículas más grandes, lógicamente, van a caer primero, se sedimentan primero. Entonces va a ir bajando la viscosidad. Al bajar la viscosidad, lógicamente que este bulbo que lo pongo acá, se va a ir hundiendo cada rato, ¿no es cierto? Entonces hay que ir controlando tiempo y la escala, tiempo y escala, tiempo y escala. Entonces, bueno, cuando ya colocamos el fluido preparado con un compuesto químico, si quieren anótenlo, se utiliza generalmente, si es para hacer esto lo mejor, no mejor, sino lo recomendable es usar un hexametamosfato de sodio. Hexametamosfato de sodio. Eso es lo recomendable para este ensayo. También conocido en el mercado cuadrofos, con Q, cuadrofos. Esto lógicamente van a encontrar en una farmacia especializada, en una droguería especializada, no hay en cualquier parte. Si no consiguieran eso, pues es más fácil conseguir silicato de sodio. El silicato de sodio lo pueden comprar en la Telche. Anhidro. ¿Qué estoy diciendo si es anhidro? ¿Reacciona con el agua? ¿Perdón? ¿Reacciona con el agua? No. Anhidro quiere decir que está en seco, en piedra, en sólido. Cuando digo hidratado, está disuelto en agua. Entonces ustedes consiguen el silicato de sodio anhidro en una sal. La sal inglesa que utilizamos para el estómago cuando alguien está mal del estómago.
es la misma. Entonces, y lo preparan con el porcentaje, ¿no es cierto?, correspondiente por litro. Bueno, lo mezclan bien y se va a disolver el silicato de sodio. Y si pueden conseguir unas 2 o 3 gotas de agua oxigenada, eso que nos curamos, ¿no es cierto?, con eso, unas 3 gotitas, eso también es dispersante, entonces ayuda mejor a trabajar para dispersar mejor las partículas, para separarlas. Pues lo más fácil es conseguir eso, que a veces no se consigue el cuadrojos. Entonces, pero podemos conseguir silicato de sodio y unas 2 o 3 gotas de agua oxigenada. Listo, lo batimos bien y le ponemos a la probeta hasta esta marca. Luego lo vertimos, la muestra preparada, aquí, al frasco, o a la probeta, perdón. Una vez hecho ese procedimiento, tapamos con la mano o con un corcho o goma, lo que sea, en la parte superior, y le empezamos a mover la probeta para que se mezcle totalmente con el fluido, con el dispersante. Se lo bate por unos 3 minutos de todos lados, como hacer el tubo de tamarindo, igual. Y luego, una vez que esté hecho ese procedimiento, llenamos justamente hasta la marca de 1000 ml, 1000 centímetros cúbicos, que viene la marca, muy bien. Y luego lo procede, ya, aquí está llenado, fíjense. Aquí anterior estaba aquí, pero ahora ya está acá. Entonces le metemos el hidrómetro, este aparato, y medimos la escala. Y con un cronómetro estamos controlando, ¿no es cierto?, porque las partículas empiezan a caer, las más pesadas. Como al principio va a estar con una viscosidad muy alta, y luego va a ir bajando su viscosidad. Y por tanto, este bulbo va a ir hundiéndose. Entonces, eso es lo que estamos midiendo. Tiempo y el hundimiento de esto. Entonces, vamos a tener una tabla, que en el manual de laboratorio está, pueden tener ustedes. Van a llenar la tabla en función de lo que están avanzando. Y un procedimiento que ustedes van a hacer unas formulitas y van a calcular el diámetro efectivo. O sea, el diámetro equivalente, no efectivo, el diámetro equivalente. Entonces, van a calcular los primeros, ¿no? Con el tiempo, ¿qué es lo que va a caer? En realidad van a ser las partículas más grandes. Entonces, se mide la velocidad. Y hay una fórmula que ustedes van a calcular mediante esa fórmula. Justamente, por eso en la tabla van a tener los primeros que caen, van a ir midiendo con escala. Y les va a ir diciendo. Entonces, hay un cálculo y al final van a ir determinando su diámetro equivalente. Y el diámetro equivalente que van a encontrar, aquí, fíjense aquí, esta es la fórmula, velocidad, de aquí empieza. Velocidad es igual a longitud sobre tiempo. Eso es lo que se conoce. Ahora, aquí la velocidad que viene a ser, esta es la ecuación ya planteada justamente por los autores de este método. Este es 2 por el peso específico del suelo, menos el peso específico del fluido, ¿no?, dividido entre 2 veces la viscosidad por d sobre 2, o sea, el diámetro cuadrado, y de ahí se despejan y calculan el diámetro equivalente. De aquí viene el 18 por la viscosidad, por la velocidad, por gamma veces gamma del suelo, por gamma del agua. Por eso calculan el diámetro. Al final, el objeto es calcular esto. Lógicamente, para eso se hace un procedimiento. Y después se hace algunas correcciones, justamente por menisco y por temperatura. Está indicando aquí están las formulitas, pero ya en el formulario que tienen en el manual ya está esto, inclusive como ejemplo. Tienen que repasarlo para entenderlo, si no, no lo van a entender. Por eso es importante que consigan el manual, o de cualquier libro, por último, consigan un ensayo de hidrometría y lo hacen seguimiento. Y luego van a calcular y van a encontrar justamente el diámetro equivalente. Ya. Entonces, ahora, si ustedes no quieren corregir por temperatura, por ejemplo, en este caso, este método está hecho para trabajar con un fluido a 20 grados centígrados de temperatura. Porque si no está a 20 grados centígrados de temperatura, entonces, ¿qué significa? De que hay un cambio de volumen del fluido. Entonces, varía eso. Entonces, hay que hacer corrección por temperatura. Entonces, en Santa Cruz, por ejemplo, la temperatura del agua de grifo o el agua que sale del suelo está a 26 grados. Entonces, está más de 20. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos en baño María. Colocar un recipiente con agua y le echemos unos cubos de hielo y lo podemos mantener a 20 grados centígrados durante el proceso del ensayo a 20 grados. Ahora, si no quieren hacer eso, entonces hacen corrección por temperatura en forma teórica. También está en el texto.
tienen que hacer un seguimiento del proceso para calcular. Por eso es importante, cuando hagan este ensayo, previamente la parte teórica, y el ayudante les dé un ejemplo de cálculo. Y eso lo plasman en laboratorio. Pero no van a poder hacer este ensayo. Ahora tienen que coordinar. Yo le solicité al auxiliar que haga una programación de qué día le va a tocar a ustedes con los diferentes ensayos. Entonces, eso se va a coordinar con el laboratorio de suelos y para que tengan el material todo ya listo para que ustedes trabajen. Aunque no lo hagan el ensayo, pero un procedimiento el auxiliar haga con un técnico del laboratorio. Porque como estamos restringidos, ¿es cierto? Porque hay pocas horas y son muchos alumnos por la pandemia, peor todavía, no podemos agrupar muchos. Entonces, pero hagan y sobre los datos que ustedes obtengan, van a hacerlo al cálculo, el procedimiento que está en el texto. Eso se trata. Entonces, agarren un material, eso lo voy a recomendar igual al auxiliar, que el material que preparen que no sea una arcilla muy plástica, porque eso va a tardar más, porque las partículas se dispersan, entonces, como son tan finitos, tardan horas, a veces días, en precipitarse. En cambio, si toman una partícula relativamente grande como los limo arcilloso, entonces eso es rápido. Entonces, pueden hacer en pocas horas el ensayo. De tratar de utilizar un material. ¿Cómo es esto? Un ensayo para aprender todo el procedimiento, lo mismo, solamente que lo varía en tiempo. Entonces agarran un material que no sea muy plástico. Y eso lo hacen su geometría para partículas menores a la malla 200. Pueden hacer una curva, cualquiera de cualquier suelo, y de ese, ¿no? hasta la malla 200, y luego lo acoplan con este método que tengan a las partículas menores a la malla 200. Para eso se utiliza este método. Bien. No sé si está claro esto. Tienen que leer los jóvenes el ejemplo que está hecho, por último, en cualquier libro. Lean cómo se hace el procedimiento de cálculo y paso a paso van a seguir para hacer el ensayo. Una consulta, ingeniero. Sí. ¿El agua que se utiliza aquí en este método igual tiene que estar a alguna temperatura? Por eso, el fluido que usamos tiene que estar a 20 grados centígrados. Okay. Pero en la teoría está justamente para corrección por temperatura. Creo que está aquí. Hay una formulita para corregir por temperatura y también por menisco. El menisco se llama esto. Por esta corrección de aquí, porque el agua nunca está horizontal, hay un menisco. De eso también se hace corrección. Estas formulitas son para corregir justamente el menisco. Y por temperatura igualmente tienen que hacer una corrección. Entonces, si no quieren corregir por temperatura, lo tienen el agua, como les decía, la probeta le ponen en un recipiente con agua y le vierten hielo y con un termómetro está marcando, lo ponen en hielo hasta que marque 20 grados y lo mantienen constante durante el ensayo, si no quieren hacer la corrección por temperatura. Si no, teóricamente pueden hacer también corrección por temperatura. Está también el texto cómo se hace la corrección por temperatura. Lógicamente, tienen que conocer también el GSUS, también este es un ensayo. La gravedad específica del suelo tienen que hacer el ensayo. O sea, el material que ustedes van a hacer, la gravedad específica, que es un ensayo, cuando hagan relaciones gravimétricas, de ahí saquen este valor GSUS. Con el mismo material pueden trabajar porque ya tienen este dato. Porque si no, van a tener que hacer otro ensayo. Porque aquí en esta fórmula, fíjense, está justamente para calcular con GSUS. GSUS es un ensayo de laboratorio, la específica de los órganos. Entonces, el mismo material, voy a recomendar al auxiliar que ponga el mismo material para su granulometría y el mismo material para hacer su hidrometría y para GSUS. Y también para determinar el gamma sub m, que sea de la misma muestra que se presentó. Y traten de trabajar con un poco de... Una muestra pueden usar si quieren arena, pero otra muestra para todos los ensayos mejor utilizar algo de limo arcilloso para que no les cueste esperar mucho para hacer los ensayos. Entonces, con eso calculan esto. Aquí tienen un dato que eso es. Necesariamente tienen que calcular esto. Bien. Eso es entonces el método de hidrometría. El método de la pipeta, les digo, lo mismo que este, le van a poner el fluido con la muestra en un recipiente y le van a hacer las lecturas
y con esos valores, lectura y tiempo también ahí, y van a ir determinando justamente, hay un abaco ya, y en el abaco van a encontrar el día más equivalente. Eso es más fácil. Bien. Ahora vamos a ver, bueno, con el otro grupo ya termina este tema. ¿Qué hora tenemos? A las 6:30, clase, ¿a qué hora? A las 6:15, ¿no? 6:15. Sí, mira, así es. Vamos a ver entonces por lo menos la preparación de la muestra de este método, límites de consistencia, Waterberg. Bueno, por favor, este ensayo que estamos hablando del límite de Waterberg es importante para poder determinar, digamos, las características del suelo y su comportamiento. Aunque son métodos netamente empíricos los ensayos, pero nos permite tener idea, por ejemplo, si ese suelo es preconsolidado, normalmente consolidado, es altamente plástico, de plasticidad media o plasticidad baja. Entonces, no es... todo el mundo cree que es de jugar con tierrita, pero es un capítulo muy importante en el reconocimiento del suelo y también tomar recomendaciones de eso por estos valores. Lo primero que uno pregunta, dice, tengo arcilla, ¿qué tal? ¿Qué dice? Bueno, ¿cuántos índices de plástico? Bueno, decir mayor a 15, entonces altamente plástico. Eso no sirve para carretera directamente. Hay que mejorar o cambiar. Ahora, si me dice, está menor a, por así decir, menor a 2, entonces no hay mucho peligro, podemos mejorarlo y trabajar con esa materia. Entonces, de entrada ya tiene un concepto de qué tipo de arcilla estamos trabajando. Y también, por ejemplo, en arcilla no es tan fácil las cosas, ¿no? Porque cuando se hace, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de los canales de aquí de Santa Cruz. En Santa Cruz tenemos bastantes arcillas dispersivas. ¿Qué son las arcillas dispersivas? Justamente son las arcillas que el contacto del agua se diluyen, se desmoronan, igual que el limo. Pasa la humedad y inmediatamente se enduran otra vez. Entonces, cuando se hace un canal, digamos, ¿cierto? O una represa, entonces, ¿qué pasa? Resulta que dice esta arcilla muy buena, lo va a hacer impermeable, que se lo ponen, lo compactan, todo lo que quieran. Después viene una lluvia, ¿no es cierto? O un embalsamiento de agua, y resulta que la arcilla se va escurriendo. Todo. Al final no queda nada, la arcilla. Entonces, eso es importante saber el ensayo para eso. Después el hinchamiento libre, en fin, yo lo voy a preparar algún ensayito sobre arcilla que van a hacer como adicional al tema. Bueno, al otro grupo, creo, no sé si a ustedes les di un libro que lean, a los que les interesa, por ejemplo, estabilización de suelos. ¿Y qué es estabilización de suelos? Es el mejoramiento de las características físico y mecánicas de los suelos. Entonces, la estabilización puede haber, por ejemplo, que son estabilizaciones física o electroquímica. Cuando hablamos de físico, por ejemplo, lo podemos poner temperatura. Si lo pongo una temperatura, ¿no es cierto?, a 100 grados, bueno, ese suelo ya que era arcilloso ya no va a ser más arcilloso, de repente va a tener otras características. O también puedo hacer descargas eléctricas, pongo electrodos, ¿no es cierto?, lo pongo unos postes, qué sé yo, de metálico y hago descargas eléctricas en el suelo, también puedo una forma de estabilizar. ¿Qué estamos haciendo ahí? Cambiando la polaridad de la arcilla. Ustedes saben que hemos dicho, ¿no es cierto?, justamente, ya hemos hablado en una clase, de que la arcilla se comporta, ¿no es cierto?, es cohesivo. ¿Por qué? Porque tiene una atracción molecular eléctrica entre partículas de arcilla con la partícula de agua. Entonces, la partícula de arcilla siempre está dispuesta en centrario a la partícula de agua. Entonces, entre ellos se atraen. Entonces, el agua por eso se pega. Ahora, con eso, ¿qué hacemos? Es cambiarlo de polaridad. Pues cuando cambia de polaridad, ¿qué pasa? Más bien el agua ya rechaza. Polos opuestos se atraen y igual signo, repelen, ¿no es cierto? Eso es lo que se hace en estabilidad. Ahora, también los compuestos electroquímicos también, que agarra usted un compuesto químico, lo mezcla al suelo,
y tiene cierto procedimiento, ¿no es cierto? Bueno, y mejora sus características para usar en carreteras o lo que sea, en obras de ingeniería. Entonces va a depender para qué quiere usar la arcilla. La arcilla tiene mucha utilidad. Entonces, por ejemplo, los estabilizantes electroquímicos hay hartos. Los más conocidos son, por ejemplo, Consolid, el pez cóndor o lo que se llama también el aceite sulfonado. Después tenemos el DS328, tenemos el Biosec, tenemos, en fin, un montón de productos que hoy en el día se ven. Entonces, eso pues, justamente para mejorar sus características físicas y químicas del suelo. Bien, entonces, vamos a ver, entonces, te decía, para hacer este ensayo lo primero que se hace es justamente, primero definiremos esto, límite de Atterberg o de consistencia. Existen suelos finos que al ser demoldeados, dice, cambiando su contenido de agua, adoptan una consistencia que se les denomina plástica. A estos suelos se han llamado arcillas. En cambio, los suelos granulares no tienen esta particularidad, por esta razón no tienen plasticidad. Por causa de su estructura cristalina y forma aplanada, los minerales arcillosos tienen fuerzas superficiales muy grandes que predominan sobre las de gravedad. Por eso justamente, ¿no es cierto?, las arcillas dispersas, usted le ponen al agua, no se precipita. ¿No? Si actuara la gravedad, se precipitaría inmediatamente, no se precipita, entonces está en otro tipo de movimiento. Esta fuerza superficial atrae a las moléculas de agua hacia las arcillas, que se llama agua de absorción o agua adherida, no absorción, de adherir. Y sus propiedades y comportamientos son muy diferentes a los del agua ordinaria. El agua de absorción confiere a la arcilla sus propiedades cohesivas y plásticas. Si no hubiera agua de absorción o agua adherida, entonces no hubiera plasticidad. Las arcillas no tienen estado. Por otra parte, podemos indicar que las arenas más finas no absorben agua, de ahí que su alta plasticidad y falta de cohesión. No estamos hablando de absorben, no pega, digamos. Bueno, los límites de consistencia o límites de Atterberg, ¿qué son eso? Estos límites han sido diseñados para servir como indicadores de las propiedades de la fracción de arcilla. En términos generales podemos definir como consistencia el grado de cohesión de las partículas en un suelo y su resistencia a aquellas fuerzas exteriores que tienden a deformar o destruir su estructura. ¿Qué quiere decir eso? ¿No es cierto? Si ustedes tienen una arcilla seca y le echan un poco de agua, que quieren deshacerlo o pegarle, hay una fuerza interna, ¿no es cierto?, que evita de que se destruya tan fácilmente. Eso se llama consistencia. En cambio, en las arenas no tienes, se desmorona inmediatamente. Por eso no tiene cohesión ni tiene plasticidad. Bien, en este ejemplo podemos ver, por ejemplo, si tomamos un suelo totalmente saturado, casi va a estar en estado líquido, o sea, líquido viscoso. Si le vamos quitando humedad, va a pasar a un estado plástico, del estado líquido pasa al estado plástico. Ese paso del estado líquido al estado plástico se llama límite líquido. Bueno, si le sigo quitando humedad a ese suelo, va a pasar del estado plástico al estado semisólido. Entonces aquí tengo ese límite del paso de un estado a otro estado, límite plástico. Entonces toda esta parte de aquí se llama estado plástico. Y calculamos índice plástico. ¿Qué es el índice plástico? El límite líquido menos el límite plástico. Es el límite plástico. Entonces, enseguida vamos a ver de este valor con el límite índice plástico, ¿para qué nos sirve? Fíjense aquí, vamos a ver. Aquí. Si el índice plástico está entre 1 y 7, se dice poco plástico. Si está entre 7 y 15, medianamente plástico.
Si índice plástico está mayor a 15, altamente plástico. Entonces ya no está clasificando, ¿viste? Por la tipo de plasticidad, no está clasificando si es poco plástico, mediante plástico, altamente plástico. Bien, entonces, ahora, del estado plástico, del estado semisólido, vamos a pasar al estado sólido. Aquí tenemos otro límite, todos estos son humedades. Límite líquido es humedad, límite plástico es humedad, límite de contracción también es humedad. Bueno, resulta que este límite de contracción lo podemos definir de la siguiente forma. El límite de contracción es la humedad con el cual el suelo deja de contraerse. Ustedes saben que si ponen una arcilla, va perdiendo su humedad, entonces empieza a retraerse, ¿no es cierto?, a cambiar de volumen. Entonces va a aparecer fisuras. Ustedes, después de que pase una lluvia, se seca una zona arcillosa y van a ver las rajaduras, ¿no es cierto? Entonces, pero sin embargo, que esa rajadura que está viendo no quiere decir que el suelo está totalmente seco, sino tiene una cierta cantidad de humedad. Esa humedad, donde el suelo deja de contraerse, se llama límite de contracción. Bien, entonces lo mismo podemos ver aquí. Si ustedes estamos variando acá, fíjense, aquí vamos a tener volumen 1, aquí vamos a tener volumen 2. Entonces el suelo cuando está totalmente húmedo va a estar aquí, y después se va contrayendo, se va quitando humedad, llega a un punto determinado, y aquí el volumen ya no cambia, es constante. Pero sin embargo, aún tiene un cierto contenido de humedad. Entonces, este punto de aquí se llama límite de contracción. Este gráfico lo pueden quitar límite líquido, límite plástico, es una humedad que es esto de aquí. Después le van a quitar humedad del límite de contracción, límite plástico, van a tener humedad aquí. Pero este que estamos hablando, estado sólido, no está totalmente sólido, fíjense. Tiene una cierta humedad que al final va a ir secando poco a poco. Entonces, el límite de contracción no es que esté el suelo completamente seco, sino tiene una cierta cantidad de humedad, pero sin embargo el suelo ya no se contrae. Eso es límite de contracción. Bueno, entonces, vamos a ver este ensayo más, y pues ya nos va a dar tiempo de lo ver otro. Vamos a determinar, para poder determinar mediante ensayos de laboratorio, el límite líquido, el límite plástico y el límite de contracción. Estos tres límites los estudian en ingeniería civil. Pero el límite a Terber también tiene límite de cohesión y límite de pegajosidad. Esto no se utiliza en agronomía. El límite de cohesión es el contenido de humedad con el cual los tesones del suelo son capaces de pegarse unos con otros. Eso es el límite de cohesión. Y el límite de pegajosidad es el contenido de humedad con el cual el suelo comienza a pegarse a la superficie metálica, tal como la cuchilla o la espátula. Esta condición tiene importancia práctica para el ingeniero agrónomo, ya que se relaciona con la capacidad del suelo para adherirse a las cuchillas y discos del arado cuando se cultiva el suelo. Bien, entonces tenemos 5 límites. Nosotros vamos a estudiar solamente 3. Esto es agronomía. Lógicamente que algunas veces, cuando estemos haciendo, por ejemplo, una pavimentación y queremos desmenuzar los suelos, pues podemos utilizar un romplado. El romplado, que son discos, ¿no es cierto?, a veces estiados por tractor agrícola, de lo cual va triturando y va deshaciendo los terones. Para esos casos sí podemos decir, bueno, con este humedad no se va a pegar a los discos del suelo. Ahí podemos utilizar este límite. Pero básicamente, a nosotros más nos interesa el límite líquido, límite plástico y el límite de contracción. Bien, ahora vamos a ver primeramente la preparación de la muestra. Es importante, bueno, antes de hablar de ensayos, los suelos arcillosos se pueden comportar de diferentes formas. Hace ya dijimos,
pueden ser arcillas dispersivas. Cuando son dispersivas, se desintegran, se deshacen de la arcilla con contacto del agua. 1. Hay arcillas que son expansivas. ¿Qué son expansivas? Que son susceptibles al cambio volumétrico con cambios de humedad. Entonces la arcilla, si ustedes la compactan con humedad óptima, digamos, y resulta que por una lluvia adquirió una cierta humedad, incrementó su humedad y por tanto eso se va a hinchar. Entonces las fuerzas de expansión son bastante grandes. Pueden elevar edificios, deformar carreteras. Por ejemplo, si ustedes hacen una pavimentación sobre un suelo expansivo, seguramente van a tener ondulaciones a largo plazo y no van a poder correr ni a 30 por hora. ¿Por qué? Porque es ondulado. Como ejemplo ilustrativo les voy a mencionar, que siempre todos los años estoy repitiendo eso porque justamente es un problema de la región. El aeropuerto de Puerto Suárez. En la zona de Puerto Suárez hacia Quijallo hay suelos expansivos, bastante lejos. Eso hay que tener cuidado, preferible sacarles arcilla y colocar un cambio de material para que no haya expansión. Y además hay piedras calizas, y las calizas tienen oquedades, tienen cavernas kársticas por la circulación del agua en el subsuelo, ¿no es cierto? Entonces hay cavernas, inclusive. Es frecuente encontrar cavernas. Como puede encontrar también suelos arcillosos expansivos que cambian de volumen. Entonces este aeropuerto fue construido, después de un tiempo de uso, empezó a levantarse en partes, ondulado, llegando a tener, si mal no recuerdo, 30 centímetros de ondulación en algunas partes. Entonces no podía aterrizar un avión. Entonces, ¿qué se hizo? Para dar solución, se hizo un estudio, lógicamente, las presiones con las cuales podía sentarse de nuevo al suelo. Hizo una consultoría, un ingeniero, un doctor, en el cual se determinó justamente la expansividad de las arcillas y bueno, se hicieron orificios horizontales en la plataforma del aeropuerto y se hicieron canales en los bordes. Y mediante los tubos que eran perforados, ¿no es cierto? Entonces, y le pusieron un peso encima de tierra para que ejerza una presión. Y se lo dejó un tiempo, hasta que el suelo bajó porque drenó su agua, ¿no es cierto? Los poros se asentó. Y fue otra vez operable. Funcionó un tiempo y después otra vez empezó con la expansión. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, deshacer por el aeropuerto. Sacaron la carpeta, sacaron todo el suelo que estaba encima y cambiaron el material de expansión que estaba abajo. O sea, han hecho todo eso en realidad ese aeropuerto. Una vez que han hecho el cambio, obviamente ya han pactado todo. Hasta ahora parece que no están presentando todavía problemas. Y además esa estratificación que tengo, que hicimos un trabajo de verificación, y tenía en una zona más alta la arcilla y en otra menos. Entonces lo que quiere decir que cuando el cambio fue solamente hasta una altura, pero donde a mayor altura nada raro que ya que unos años otra vez presenta el problema. Pero hasta ahora todavía es operable. Eso justamente es problema de expansión. Hay un tramo de una avenida también acá, creo que es el cuarto. No, un poquito más fuerte. Hay un tramo en una avenida, creo que es por el Cuarto Anillo, que Ya. también tiene así como unas olas, o sea, no es todo el asfalto, Ondulado. era puro ondulado, sí. Sí, esa es deformación del suelo. Hay expansión ahí. O posible hundimiento. Depende, si usted ve una protuberancia en el pavimento, eso es hinchamiento, expansión. Si ve hundido así, entonces significa que ahí hubo un colchón, que comúnmente llamamos. El colchón significa un suelo totalmente saturado que no lo han detectado en la etapa constructiva. Entonces, al
circular y la vibración que sufre el suelo, ¿no es cierto? Con el tiempo empieza a hundirse esa parte. Ese es el problema de consolidación. La consolidación ocurre en función del tiempo, no ocurre al momento. Puede ocurrir 1 año, 2 años, eso es creciente. Vamos a ver en suelo 2. Como ejemplo, la torre de Pisa, han visto que está inclinado a un lado. Ese es el problema justamente, ¿por qué? Porque a un lado hay mayor espesor de arcilla que se está deformando, en el otro menos, entonces por eso es la inclinación. En las carreteras ocurre lo mismo, después de un tiempo aparecen ondulaciones. Usted está yendo a toda velocidad y cuando de repente aparece como un canal y usted brincó con su auto por ahí. Ese problema de asentamiento y de acolchonamientos. Eso se puede mejorar si es que es hundimiento. Ahora, si es expansión, bueno, hay que deshacerlo de todos modos, la cosa se puede también estabilizar. Ahorita la estabilización se hace con inyecciones, por ejemplo, de Consolid, puede hacer expansión de nanopartículas de hierro, o también puede hacer con aceite sulfonado, que es conocido como pez cóndor. Se hace un agujero en la plataforma y luego se le inyecta ese producto y se lo tapa. Entonces, la humedad y la temperatura empiezan a accionar y a hacer un intercambio catiónico. Entonces, eso va perdiendo su adherencia al agua y se va aumentando su permeabilidad y, por tanto, el agua sale. Entonces, una vez ya la arregla eso, ya está estabilizado el terrapleno. Depende mucho de en qué sector se ha hecho eso. Eso tiene solución, realmente cuesta dinero. Es justamente porque hubo una mala evaluación. Generalmente cuando hacemos o hacen carreteras, no sé, hay muchos ingenieros que no le dan mucha importancia a la parte de suelos. Cuando dicen, bueno, hagamos un hueco, ¿no es cierto? Una exploración cada 200 metros. Pero en 200 metros le puede pasar algo. De repente a los 50 metros tiene un bolsón de arcilla. El otro lado tiene grava. El otro lado no sé qué cosas tiene, de repente tiene basura. Entonces no se evalúa bien. Y como en el proyecto tiene un costo, entonces lo que tratan de hacer con la misma plata todo el cambio. Si no hubiera muchos cambios, entonces fracasa la construcción. No se acaba como estaba previsto. En Santa Cruz hay varias veces. Uno en la carretera a Warnes, ahí luego yo venía a 120 por hora, casi me quita el volante, porque es un hundimiento puntual. Y cuando hay un hundimiento puntual, así como un hueco, pues significa de que hubo terrón de arcilla, hubo una materia orgánica, un pequeño tronco que se ha podrido y se ha hundido. Por eso cuando van a la plataforma, cuando están haciendo movimiento de tierras, tienen que poner siempre un obrero para que levante con la mano los terrones grandes que hay y los palos que hay. A veces cuando están explotados los bancos de préstamo hay palos y eso a veces se entierra. Un palo, digamos, que tenga una altura de 20 centímetros, cuando se desintegra se va a bajar por lo menos 3 o 4 centímetros. Entonces va a haber un hundimiento localizado. Hay mucha gente que no pone bien el tractor, trabajan pura máquina, pero ningún tipo que esté controlando si hubo un terrón de ahí, de arcilla, o si hubo un tronco que está en la plataforma. Y en la compactadora lo enrasan bien, bonito, pero después del tiempo se descompone. Es un problema puntual. Entonces, durante el movimiento siempre se debe colocar durante la tierra, ¿no es cierto? Cuando acopian, están esparciendo con la moto, entonces ahí tiene que haber uno que esté mirando. Sacan manualmente, porque la única forma de sacar es manualmente. A veces por no usar un obrero no ponen. Esa es la cosa. Por eso es importante en carreteras, cuando estén, antes de experimentar, pasar un camión cargado con camión de 2 ejes, no tandem. Un camión mejor es un camión cargado con piedra o bolsa de cemento pesado y caminar junto al camión con un palo, con un listón de 2x2. Entonces usted hace que el chofer frene, arranque y frene y arranque. Entonces va a ver, si en caso hay acolchonamiento, es igual que el colchón de una cama, se mueve así. Entonces ahí indica usted que haga un agujero con pala I o pala discasa que llamamos y ver qué hay abajo. De repente hay una cosa muy puntual de arcilla saturada o limo.
y eso hay que cambiar. Después de eso, es 100, está asegurado para poder pavimentar. Pero a veces no se hace eso. Se compacta directamente y inmediatamente le echamos el cemento asfáltico o cemento Portland. El cemento Portland, por ejemplo, la pavimentación que se ha hecho en Santa Cruz es en elástica. No se controla el asentamiento, el cono de Abraham, las densidades, si hay un colchón por ahí, agarran un poquito de tirito, lo echan encima, lo pasan por eso. Es una pena. Una vez yo estaba viendo pavimentación cerca de mi casa. Muchas cosas, y yo inclusive le dije a un tipo, pedí aquí un colchón porque la boqueta pasaba y temblaba eso, como gelatina. Aquí el colchón, saque eso. No, ahorita lo arreglamos, me dijo. Ahora trae, qué sé yo, lo acaba un poquito y trae unas cuantas paladas de piedra seca y encima viene el pavimento. Ya le echaron hormigón sobre el colchón. Eso no debe hacerse. ¿Cuál sería la manera? Lamentablemente, así funciona nuestra. No sé qué será, pues, algo falla ahí. Pero lógicamente que nosotros hablamos mecánica de suelo, le estoy indicando cómo tienen que hacer, qué sé yo, eso todo lo tiran al tacho. Hay probetas que ni sacan siquiera, sin embargo están marcando por ahí, no se controla. O sea, cuando llega el camión, tienen que controlar el asentamiento en conos de Abraham. ¿Con cuánto ustedes llaman? Porque para los vehículos, para vaciar es mucho más fácil, cuanto más seco el hormigón, mucho más fácil esparcirlo. Pero queda poroso y no es conveniente. Después, cuando lo hacen auditoría, lloran. Cuando hay problemas de algo, hacen auditoría. Cuando entró este gobierno, han hecho varias auditorías. Están haciendo también. ¿Qué hacen? Se saca un pedazo, ¿no es cierto?, un núcleo del pavimento y lo someten a compresión. Y no da. Empiezan con lío. Culparle al que ha hecho estudio de suelo, culparle a este y a este. Es un proceso. Para dormir tranquilo hay que hacer bien las cosas. En las carreteras creo que a veces lo hacen con un poco menos espesor, ¿no? Para ahorrarse en toda la longitud de metros cúbicos. Sí, también eso. También justamente cuando se hace una auditoría, se mide pues la altura y se mide ¿cómo se llama?, la resistencia compresiva. ¿Cuánto está? A veces no da, pues está fregado la cosa. Fíjense, en muchos pavimentos van a ver ustedes que encima ya no tiene cemento, ¿no? Solamente están las gradas, ¿no? En pavimento líquido, varias zonas vistas. Por ejemplo, para alguien que quiera hacer una tesis sobre el tema, ustedes pueden evaluar, por ejemplo, un pavimento, por así decir, que está diseñado para 15 años, digamos. A un año de uso, ustedes pueden determinar justamente si ese pavimento ya está cumpliendo con la vida útil con el cual fue diseñado o no. Hay técnicas para se mide la fisura que va presentando el pavimento, se hace una serie de cálculos y usted puede sino determinar más o menos cuál es su valor en porcentaje del desgaste ya que tiene el pavimento. Había un alumno que vino de Potosí, estaba haciendo su tema, pero se murió, no terminó el tema. Interesante el tema para evaluar los pavimentos rígidos y también flexibles. Bien. Entonces, bueno, entonces estamos hablando de los límites. A ver, alguna pregunta más jóvenes sobre este tema. En la parte técnica muchas veces hay que ser frío. Bueno, lo que es negro es negro. A quien no le gusta, le gusta. Por ejemplo, el otro día, como anécdota, no me gustó. Un señor me contrata para hacerle un trabajo. Y me dice, bueno, tenemos que hacer un relleno de material. Le digo, usted tiene que cavar tal altura para hacer un cambio.
y hacer un dreno francés, colocarle piedra o grava abajo para que la capilaridad no suba arriba, porque eran los hilos. Y me dice, bueno, no, me dice, es mucho, me dice, póngale nomás, yo le pedía que sea unos 80, me dice, no, póngale unos 60 centímetros nomás, me dice, no, sé que me está pagando, pero no puedo mentir. Y además va pues, también mi prestigio, cuando imagínense después que se hunda o humedezca los granos ahí, por cuestión de capilaridad, me va a decir, bueno, ¿quién ha hecho el estudio de suelo? ¿Por qué no dijo esto? ¿Y por qué? Por ahorrarle a una persona que quiere ganar plata, que gane, pero que no se arrepienta después, ¿no? Y después uno le involucra en el asunto de los problemas que hay. Hay que cuidarse bien de la espalda. Y también cuando hagan ustedes trabajos en la obra, cuando esté el supervisor o fiscal, sáquenle fotos que está presente en el momento de ejecución del trabajo. Después cuando pasa algo, se lavan la mano, son como los tíos, se ponen la cabeza. Eso siempre hay que ser bien claro. No hay personas que tengan idealidad de decir, sí, pasó esto. Siempre se niega. Esa es la naturaleza nuestra. Bien, dejaremos aquí, joven, en la próxima clase. Vamos a hacer todos los ensayos y terminamos con el tema y vamos a empezar el otro tema que en realidad es clasificación de suelo. Y ya los voy a mandar justamente el próximo lunes. El lunes o martes lo voy a mandar. Está en el texto, ¿no es cierto? Los cuadritos que hay, pero este me llegó borroso. Le voy a mandar uno sacado del libro que esté más claro para poder clasificar. Vamos a clasificar por el sistema ASTO, la ACTM, que es lo mismo que el sistema SUP, que es lo que más se emplea en nuestro método. Ahora, el método de USTA solamente puse yo como conocimiento general, y FA también, yo solo utilicé unas 3 o 4 veces cuando estaba la DEA aquí. Entonces, esto los militares que venían, los norteamericanos utilizan este sistema, FA. Pero después nunca más utilicé. Pero es bueno saber por lo menos los 3 sistemas. La ASTO, que es para carreteras, la CTM y SUC es para obras de arte, le llamamos nosotros puentes, alcantarillas, tanques, edificios, etc. ¿no? Y la FAA es más tirado a la parte de aviación, o sea, de aeropuertos y también carreteras. Estos 3 temas, estas 3 clasificaciones, esto es una conocimiento general. Entonces, ya sabiendo gravimetría y sabiendo límite de atrever, estamos en condiciones ya de clasificar el suelo. Bueno, quedamos acá, jóvenes. Hasta luego. Hola, ingeniero. Sí.